Pues muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a nuestras grandes personalidades que tenemos. Estamos contentísimos porque hoy inicia todos los eventos relacionados con nuestra Feria del Libro ESARC. Esta mesa, Imaginación y Conocimiento, es el primer evento. Entonces estamos emocionados porque arranca nuestra Feria del Libro. Que después les vamos a decir, los vamos a invitar a más actividades, pero por ahora, bueno, estamos felices de tener a Manuel Martín, Vanessa Bielma, Arabela González Hueso y Claudia Reyes como moderadora en este mesa de diálogo. Y bueno, le voy a ceder la palabra a Claudia para que inicie este rico diálogo. Muchas gracias, Margarita. Y hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir con este calorón. Yo les voy a pedir que, más que yo haga una presentación de ustedes, yo creo que algunos de ustedes ya conocen a algunos que están en la mesa. Y antes de que se presenten, voy a hacer una brevísima presentación mía. Yo soy Claudia Reyes y algún tiempo estuve coordinando la licenciatura de arte aquí, desde los inicios y me da mucho gusto volver al ESARC con algunos temas que seguimos compartiendo. Actualmente trabajo para la editorial Turner y toda mi carrera está enfocada a proyectos que tienen que ver con cultura, con economías creativas y desarrolladas a partir de la cooperación internacional. Y entonces también me preocupan y me interesan mucho los temas que nos relacionan con el conocimiento y con los libros. Entonces agradezco mucho, Margarita, Maruca, que me hayan invitado a moderar esta mesa, que está padrísima. Entonces, pues si quieren empezamos así a mi izquierda, presentándose cada uno para que nos digan, además de lo que hacen, hijo, la pregunta es así como el lugar, eso como, ¿cuál es la relación que tienen con los libros? Pero me gustaría eh, que la pensaran un poco, en lugar de responder directamente automáticamente, porque bueno, sabemos que cada quien tiene su relación particular, pero para que podamos abrir el diálogo desde diferentes puntos de vista. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Mi nombre es Arabela González, soy arquitecta por formación, pero bueno, mi pasión siempre fue el patrimonio cultural. Mis clases favoritas eran historia. Y además, mi relación con los libros fue desde muy chica, porque mi papá era editor y tenía una imprenta. Entonces yo mis vacaciones trabajaba con él en su imprenta. Y de hecho yo y mis hermanos tuvimos un periódico a los 12 años que se llamaba La Manzana Podrida y contábamos chismes de los vecinos. Por eso se llamaba La Manzana Podrida y lo vendíamos. Sacábamos fotocopias y la verdad es que ganábamos, al menos para lo que queríamos, ¿no? Nuestras paletas, nuestros dulces. Y entonces era una publicación que vendíamos a 5 pesos. Bueno, ese fue mi primer acercamiento con las publicaciones. Después mi pasión era la arquitectura, el patrimonio, y cuando salí ya de la carrera, y bueno, hice una maestría de conservación y después, trabajando en el gobierno, me di cuenta que las publicaciones eran una herramienta muy eficaz para preservar el patrimonio, porque yo trabajaba en la Procuraduría de Desarrollo Urbano, que es como la policía del patrimonio, y me tocaba tratar de convencer a alguien cuando decía, ¿por qué no me dejan demoler mi casa? ¿Esto qué tiene valor? Entonces yo muchas veces ahí en mi oficina tenía un libro, sobre todo en la época que yo trabajaba en la Procuraduría, a nadie le importaban las casas funcionalistas, que eran las que todo el mundo quería destruir. Y decían, ¿esto qué? Esto es de los 40, esto no es antiguo ni bonito, no tiene ni ornamentación. Y yo agarraba mi libro que ahí salía y decía, mira, como tu casa, Israel es patrimonio de la humanidad, este barrio funcionalista, ¿no? Y al final salían casi tan convencidos que querían hasta comprar el libro. Entonces, yo ahí me di cuenta que los libros eran una herramienta súper eficaz para preservar el patrimonio. Y en ese periodo, en la Procuraduría, además hice mi primera publicación, no venía yo preparada, no, sí venía preparada. En el año 2000, o sea que este año cumplo 23 años haciendo publicaciones, en el año 2000 sacamos esta guía, la Guía Ciudadana para la Conservación del Patrimonio, que me doy cuenta que todavía la gente la usa, y entonces es una herramienta porque era como explicar la ley con monitos. Porque cuando le decías a la gente, bueno, es que tu finca es artística relevante, ¿y eso qué es? Entonces ya, mira, entonces ya
nos íbamos a esta publicación. Entonces ahí me di cuenta que las publicaciones era una súper herramienta y ya con el tiempo, ya voy a pasar la voz, ya con el tiempo terminé haciendo mi propia editorial, que es Arquitónica, y que intenta poner en valor, identificar, registrar, difundir todas nuestras manifestaciones culturales, especialmente las arquitectónicas y culinarias, eso es una perversión, pero bueno, y con eso poner en valor, difundir todo nuestro patrimonio del occidente. Pasa la voz. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación, Margarita, Maruca. La verdad es que yo me siento muy honrada de estar el día de hoy en este panel en particular, porque estamos hablando de la relación con los libros y yo podría decirles en mi experiencia que mi relación con los libros fue, yo creo que la promedio de cualquier mexicano, ¿no? La verdad, bastante baja. O sea, el típico que te leen el cuento o el típico que te hacen leer en la escuela, pero no una relación, por ejemplo, como la que tuviste tú, ¿no? Con una imprenta en casa. Eso no sucedía en la mía. Sí me acuerdo que en mi casa se invertía en las enciclopedias. O sea, sí me acuerdo que era una inversión que mis padres hacían, porque decían, ahí está el conocimiento, ¿no? Sí me acuerdo, pero de eso a que yo me devorara las enciclopedias no pasaba, es la verdad. Y después, por ejemplo, en la carrera, bueno, también arquitecta de profesión, del ITESO, me acuerdo muy bien de un tema que era lo poco accesible que eran los libros, específicamente de arquitectura, muy caros, muy pocos llegaban aquí, las mejores editoriales obviamente centralizadas en Europa y era difícil el acceso a la información. Tocaba ir a sacarles copia porque no te los prestaban por más de tanto tiempo, entonces incluso eso era caro. Me acuerdo que como esa aproximación al conocimiento durante la carrera fue difícil. Me acuerdo que fue difícil, me acuerdo que incluso los Plazola y los Neufert y todos estos, pues súper caros, ¿no? O sea, y tocaba, ¿no? Tocaba que te los compraran y hasta te sentías un poco mal de que estuvieran gastando tanto en eso. Y entonces esa fue como mi relación con los libros y muy chistoso. Ahora mismo mi relación con los libros casi podría volver a decir que es bastante nula, pero acabo leyendo muchísimo, muchísimo más de lo que jamás pensé, pero en otro formato, ¿no? En un formato digital, que es en donde ya tengo 11 años difundiendo conocimiento, difundiendo información, haciéndolo accesible justamente, o sea, como que un poco transgrediendo esto que a mí me tocó vivir, pues poniéndolo en una plataforma en donde es completamente democrática, ¿no? Democratizar el acceso a la información es, digamos, que lo que me mueve. Y ahora pues me toca leer mucho de todo, de muchísimos temas, particularmente de arquitectura. Los últimos 10 años dirigiendo el sitio web de arquitectura más visitado del mundo, la versión local, que es Art Daily, y ahora recientemente lanzando la plataforma más grande de diseño, arte y tecnología, que es Design Boom en español, ¿no? Entonces recién estoy lanzando también esta plataforma y pues ahora toca leer muchísimo y aprender muchísimo de estas otras disciplinas que de alguna manera se interconectan y se tocan y todo el tiempo se fusionan con la arquitectura, pero ahora de una manera pues mucho más a profundidad. Entonces esta soy yo. Gracias. Bueno, para mí es un honor también estar con ustedes compartiendo sillas. Pues la mesa nos queda un poco lejos. Compartimos sillas. Mi relación con los libros es doble. Por un lado, bueno, debo decir que soy arquitecto. Hice muy poca arquitectura cuando era un poquito más joven o bastante más joven. Luego me dediqué a la docencia y mientras me dedicaba a la docencia me di cuenta de que faltaba información escrita en un tiempo en el que lo que hacíamos era escribir con máquina de escribir y con cinta que se trababa, quiero decir, estoy hablando de la prehistoria. Aquella experiencia de la falta de información me hacía escribir. Y era un libro que hable de cómo se inventa la arquitectura y no encontraba eso y escribí la invención de la arquitectura. Aquí me falta un libro sobre la casa moderna y además un libro en donde se diga que ya todo está inventado y que los arquitectos pierden muchísimo tiempo en intentar inventar lo que ya está inventado. Bueno, pues vamos a escribir un libro sobre la casa.
Y ya viviendo aquí, pues resulta que no encuentro demasiado sobre el hábitat en América Latina. Digo, pues vamos a escribir un libro que se llama El hábitat en América Latina. Y así pues ya llevo como 15 libros, ¿no? Intentando llenar un agujero que es imposible llenar, obviamente, pero que, bueno, me ha llevado mucho tiempo y mucho placer, porque al final, entre los libros que nos rodean en casa y los que escribo, pues estoy siempre en medio de libros, ¿no? Entonces, venir a hablar de libros me parece que es una cosa que está muy bien, ¿no? Y organizar una feria del libro también creo que está muy bien, ¿no? Bueno, en realidad la mesa se trata de conocimiento. O sea, yo los quise traer a los libros porque a propósito de la Feria del Libro, pero también porque me gustaría, para ponerles un ejemplo sobre el que me gustaría que habláramos, de una teoría de Roger Bartra que se llama el exocerebro, que está súper interesante. Si no la conocen, estaría bueno que le echaran un ojo. Pero primero quiero decir que cuando se le presentaron algunas preguntas a esta mesa para poder ir aterrizando los temas, yo quise meter ahí una cuña y decir, bueno, sí hay que hablar del conocimiento, de la transmisión del conocimiento, de cómo aprendemos las diferentes, no sé, en este caso, las diferentes licenciaturas o áreas del conocimiento que vienen aquí a aprender cosas, pero me parecía interesante que pensáramos desde otro lugar y no nada más desde el libro, que es lo que usualmente pensamos como donde está contenido, en donde transmitimos históricamente el conocimiento, sino que pensáramos en la tecnología también y en las tecnologías digitales especialmente, porque la discusión ahora, afuera, lo que tiene aterrado principalmente la academia es el famoso chat GPT, ¿no? Esta plataforma que con toda la información y de una manera diferente a como se había programado hasta ahora, se pueden obtener respuestas a manera de chat con una precisión, pues dependiendo, ¿no? Y ya tiene todos sus asegúnes y es muy compleja, etcétera. Lo primero que me dijo Margarita es, por favor, no quiero una mesa apocalíptica. No quiero que nos vayamos con una idea como negativa de que todo pasado fue mejor y el futuro es caótico, ¿no? Cuando en realidad, digo, me llamó la atención que me lo dijeras, porque en realidad esa es la idea que tenemos a priori con la tecnología y sobre todo con las tecnologías digitales. Hay una experta en comunicación y periodista que se llama Mercedes Bunz, que en años recientes se ha dedicado a hacer teorías sobre los algoritmos y qué es lo que sucede con los algoritmos, qué cantidad de información numérica manejan para poder hacer una fórmula y entonces tener un resultado. Y entonces habla de la inteligencia artificial, que es la que alimenta o cómo está diseñada esta plataforma del chat GPT, para hablar de que la tecnología digital es hecha por humanos y es para beneficio de los humanos. Ese es el a priori, ¿no? O sea, no es Terminator ni Ex Machina. O sea, no es esa idea de la tecnología, ¿no? Sino una idea de herramienta. Y aquí es donde voy a conectar brevemente con Roger Bartra y lo del exocerebro, porque me parece que desde ahí sí podemos empezar a hacer preguntas a la mesa para ver hacia dónde llegamos, ¿no? A ver si llegamos hasta las bibliotecas de papel, si no nos atoramos mucho en el camino, ¿no? Lo primero que voy a decirles sobre esta teoría de Roger Bartra es que lo que él empieza a decir es que lo que nos distingue a los seres humanos de los demás seres es nuestra capacidad de crear y de utilizar herramientas culturales, es decir, nuestra capacidad para desarrollar y transmitir conocimiento y tecnología de generación en generación. Eso es lo que nos distingue de los otros seres humanos, ¿no? Roger Bartra, en esta teoría, cree que somos esencialmente seres artificiales porque nos hemos hecho de muchas herramientas para poder avanzar, ¿no? Y herramientas, dispositivos, y en ese listado pueden estar estos lentes que yo estoy usando o ustedes, o el libro, que yo creo que es uno de las herramientas más sofisticadas que hemos desarrollado y que ha prevalecido en el tiempo y el gran contenedor del conocimiento por transmitir, ¿no? Y la tercera cosa que quiero mencionar de esta teoría
que es que Roger Bartra dice que todas estas herramientas son prótesis de nosotros, ¿no? Y entonces nos permiten, y las prótesis pueden ser más o menos sofisticadas. Digamos que la tecnología digital podría ser una, el ChatGPT podría ser uno especialmente sofisticado, pero sigue siendo una herramienta, no es, y nos sigue ayudando a transmitir el conocimiento. Y sigue estando hecha en beneficio de quienes la hemos hecho, ¿no? Que somos los seres humanos. Entonces, a partir de ahí, entonces, sí, voy a repasar un poco las preguntas que venían hechas en la mesa. Y la primera era, ¿cómo se comparte y difunde el conocimiento? ¿Por qué es importante popularizar o divulgar el conocimiento? ¿Y cómo sería una sociedad sin acceso al conocimiento? Y me gustaría que esta respuesta la tamizáramos con este a priori de las tecnologías digitales como herramienta también, ¿no? Como herramienta, como puede ser el libro de esta información que fuera de nosotros mismos compartimos como sociedad, ¿no? Que es la teoría esta del exocerebro de Roger Bartra. ¿Cuál era la pregunta? No, ¿cómo compartimos el conocimiento? Bueno, con una editorial de patrimonio cultural como la nuestra, y independientemente de la plataforma, sea en papel, sea digital, sea ChatGPT, al final siempre somos prescriptores, editores, seleccionamos lo que creemos que vale la pena, contratamos investigadores que investiguen sobre este arquitecto que nadie ha escrito. Independientemente de la plataforma, que sea digital o sea de papel, al final tiene que haber un prescriptor, un curador que tenga un ojo entrenado para seleccionar lo que vale la pena compartir a otros y que deben de conocer. Es decir, es importante, la segunda pregunta creo que era ¿por qué era importante? Es importante conocer, porque al final, esto creo que lo he dicho muchas veces, no podemos, así como a las personas, para fin de apreciarlas, es importante conocerlas. Nosotros, para preservar el patrimonio y valorarlo, pues necesitamos saber un poquito de su historia, qué pasó ahí, qué sucesos interesantes sucedieron, por qué tiene estas yeserías tan extrañas, quién hacía esto en Guadalajara que ya nadie más lo hace. Entonces, generar conocimiento es identificar esas manifestaciones arquitectónicas valiosas que vale la pena preservar y difundir, por eso es importante conocerlo y difundirlo, ya sea a través de diferentes plataformas. Yo estoy de acuerdo, el ChatGPT es una herramienta como el Internet que nos va a ayudar a llegar más lejos. Todavía tiene sus errorcillos por allí. Ya le he hecho unas preguntas claves al ChatGPT sobre descripciones arquitectónicas de edificios en Guadalajara y me ha dicho, sí, esta obra la hizo Rafael Ursúa en 1982, cuando él ya no, o sea sí se equivoca todavía, porque al final el ChatGPT se provee de información que nosotros mismos los humanos le estamos dando. O sea que si nosotros no se lo damos bien, tampoco nos lo va a regresar bien. Entonces, sí es importante para el caso de los libros de arquitectura de patrimonio cultural difundir el conocimiento, porque es mediante ese conocimiento en los libros lo que nos va a ayudar a conocer, a apreciar, a valorar lo que tenemos, ¿no? Que ese es el principal objetivo de mi editorial de patrimonio cultural. Fíjense, les voy a poner un ejemplo. En la primera guía de arquitectura que hicimos en el 2003, estaban algunas fincas valiosas que en diferentes municipios son valiosas fuera de perímetro. ¿Se acuerdan que acaban de demoler una casa que el problema fue que estaba fuera de los perímetros de protección? Esa casa nosotros ya la incluimos hace 20 años en esta guía arquitectónica. ¿Qué pasa? Que ha habido periodos municipales donde las personas que tomaban las decisiones me decían, aunque estuviera fuera de perímetro, nosotros veíamos que estaba en el libro y todas las veces que nos pedían un permiso para demoler algo, revisábamos que no saliera en la guía. Ya en eso siento como que ya hubo un libro que ya tuvo un beneficio concreto, que es identificar esas fincas que el funcionario en la ventanilla no sabía y ya sirvió para blindarlas, protegerlas. Entonces, bueno, ya creo que ya acaparé el micrófono demasiado. Paso la voz. Sí. Bueno, en el fondo, lo que yo creo que tú dices también es de trascender. O sea, cuando haces esta pausa para decir, porque entonces es importante que esté en este libro, porque, pues, o sea, es la manera como de pasarle el conocimiento al que viene, ¿no? Y entonces ahí ir aterrizando. Voy a hacer 3 preguntas así diferenciadas. Manolo, te voy a preguntar la siguiente. Es que son bloquecitos como de 3 preguntas cada una, entonces, bueno. La que seguía era, ¿cómo aprendemos los arquitectos
cómo y dónde dejamos registro de nuestros avances en el conocimiento o cómo dejamos registro de los procesos que derivan en obras exitosas. Y qué bueno que te tocan a ti estas tres, porque la introducción que hiciste me parece que conecta muy bien con una respuesta que puede estar compuesta de varias herramientas. Gracias. Me alegro que me haga esa pregunta. Hay una respuesta inmediata. O sea, ¿cómo aprendemos los arquitectos viviendo? En la medida que los arquitectos construimos lugares para habitar, para vivir, difícilmente podremos proyectarlos si no sabemos nosotros vivir. No se trata de que para hacer un hospital uno deba ser un médico y para hacer un teatro uno deba ser actor, pero uno tiene que saber qué significa habitar. Y el habitar implica que el que ocupa el espacio se apropia de... Ay, perdón. Sí. Gracias. El que ocupa el espacio, ¿qué dice aquí? Se apropia de él, lo convierte en su lugar para habitar, pero el arquitecto tiene que favorecer esa operación. Por lo tanto, cuando estaban hablando del GPT, me estaba acordando de una huelga que hay ahora mismo de guionistas en Hollywood, y vi una pancarta muy significativa que decía, la inteligencia artificial no ha tenido problemas de infancia. Es decir, cuando producimos, tenemos una enorme cantidad de memorias, de experiencias, pero no son experiencias literarias, no son memorias que podamos escribir en el papel, están. Cuando hablamos del exocerebro de Roger Bartra, primero hay que hablar del cerebro. El exocerebro existe porque el cerebro no es capaz de almacenar toda la información que necesita para poder tomar decisiones. Pero el cerebro está continuamente capturando la realidad, esquematizándola en nuestros diversos lóbulos y en el hipocampo, para ahí reunir, todavía no se sabe cómo, toda esa información en una serie de redes neuronales que además son muy plásticas y flexibles, y toda esa enorme información se viene al lóbulo frontal, que es donde se toman las decisiones, donde se resuelven los problemas, etc. Eso no se sabe todavía cómo funciona exactamente, pero todo eso es posible porque el cerebro tiene información. Y cuando esa información no es suficiente, se acude al exocerebro, ¿no? ¿Cómo proyectamos los arquitectos? Con esto hay que decir también un tema que a mí me preocupa, también como docente y como alguien que va a conferencias en donde arquitectos explican su obra, en donde libros, revistas, redes, en donde aparece la explicación de la obra. Lo que no aparece nunca es por qué aquello es como es. Es decir, cuál es la lógica proyectual, no el método proyectual, sino la lógica proyectual que ha hecho aquello posible. Eso los arquitectos no lo saben explicar. Para poder explicarlo, necesitas tener un cerebro bien amueblado. Y el cerebro se amuebla recibiendo información. Y en el caso del proyecto, recibiendo información arquitectónica. ¿Y qué es la arquitectura? ¿Dónde está la arquitectura? ¿Está en las plantas, en los alzados, en las fotografías, en los renders? No, está en la realidad. La dificultad de explicar y aprender arquitectura es que la arquitectura está situada en la realidad.
Y para poder habitar la arquitectura, perdón, para poder aprender qué es la arquitectura, la tienes que habitar, la tienes que vivir. Y esto lo tienes que hacer pues como lo hacían los antiguos, viajando. Los grandes arquitectos, Le Corbusier, Mies van der Rohe, ninguno de estos aprendió arquitectura en un lugar donde se estudiaba arquitectura. Aprendieron viajando. Porque es la experiencia del edificio la que te permite entender la lógica proyectual. No el método que se siguió para hacer el proyecto, la lógica proyectual. La conclusión es que yo llevo más de 40 años dando clases de arquitectura. Sigo comprando libros a ver si alguno me da la clave de por fin qué es arquitectura y cómo se enseña y cómo se aprende. No lo he encontrado. Pero es una de las tareas quizá más difíciles que existen. Aprender y hacer arquitectura. Porque estamos continuamente rodeados de arquitectura. Todo es arquitectura. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos en, sobre, delante, detrás, encima, debajo de la arquitectura. Es una responsabilidad enorme la que los arquitectos tienen. Pero los arquitectos deben saber que aquello que hacen no es arquitectura. Empieza a ser arquitectura cuando se habita. Cuando aquel espacio que el arquitecto da se convierte en lugar a través de su habitación. Y eso no lo hace el arquitecto. De hecho, la tragedia del arquitecto, como decía Goethe, es que cuando acaba su obra es expulsado de ella. Ya no le pertenece. A mí me hace mucha gracia los arquitectos que vienen y dicen, porque mi casa, no, perdone, ahí no vive usted, esa no es su casa. Es de quien la pagó. Y de quien la habita, sobre todo, ¿no? Pero bueno, he soltado como más problemas que respuestas a la pregunta. Por eso me alegró tanto que me hicieras la pregunta. No, muchas gracias. Está bien plantearnos, o sea, ponernos como en diferentes puntos para saber hacia dónde vamos, ¿no? Cómo se amuebla más el cerebro también para compartirlo con todos, que eso forma parte también de la teoría del exocerebro, ¿no? La cultura se supone que está fuera de nosotros y entonces accedemos a ella pues viviendo, ¿no? Bueno, y entonces el tercer bloque de preguntas te lo voy a dejar a ti, Vanessa, que empieza diciendo, ¿qué sería de unas disciplinas como las nuestras? Está hablando de las disciplinas artística, arquitectura, bueno, arte, arquitectura, diseño, si los insumos del conocimiento más avanzado. Y de igual forma, ¿cómo serían sin el reconocimiento de la historia? ¿Cómo pensar los procesos creativos sin la actualización constante? Y bueno, entonces ya volvemos como a la onda de las herramientas, etcétera. Gracias. A ver, déjame elaborar. Primero que nada, definitivamente no puede llegar a ser esta una mesa apocalíptica por ningún motivo, porque creo que es importante entender que los libros en su momento fueron la tecnología, ¿no? O sea, la imprenta era la tecnología del momento. Que de hecho también un poco satanizada en su momento porque era la distribución del conocimiento, ¿no? Entonces cuando los gobiernos, etcétera, de repente no querían que se enterara el pueblo de cosas, bueno, pues también había persecuciones, ¿no? Cuando se estaba distribuyendo el conocimiento. Entonces entender que toda tecnología siempre puede llegar a causarnos un poco de miedo, incertidumbre. ¿Por qué? Pues porque es algo desconocido. Creo que a partir de algo que comentaba Manolo, que era, yo no encontraba información de esto, yo no encontraba información de cómo, y por eso se decidió a escribir libros. Eso fue algo que empezó a pasar a partir del nacimiento de Internet. Buscar un lugar en donde pudieras encontrar toda esa información nuevamente de una forma más accesible. A lo mejor tu libro igual no está accesible para un alumno de arquitectura ahorita mismo en, no sé, en Uruguay, por decir algo, ¿no? Tal vez quisiera encontrar las respuestas que están en ese libro, pero nuevamente no es tan accesible. Entonces, transferir todo ese conocimiento a una herramienta tan democrática como fue Internet, y que ahora
sigue evolucionando en el famosísimo ChatGPT, ¿no? Nuevamente, se alimenta de nosotros mismos y retomando lo que comentó Arabella, efectivamente los libros hay una curaduría, hay un editor que elige, ¿no? Entonces, en el momento en que tú estás consumiendo ese conocimiento y esa información de ese libro, de alguna manera también te estás influenciando de ese autor, ¿no? Entonces, creo que una ventaja de Internet o de las nuevas herramientas o de un ChatGPT es que permite al usuario ser ese propio curador, ¿no? Incluso hablabas de las buenas prácticas. Yo creo que también es bueno aprender de las malas prácticas. O sea, también lo que no es patrimonio y por qué no es patrimonio, ¿no? En dónde se cometieron errores, que también de los errores de la historia debemos de aprender. Entonces, me parece como súper valioso que el usuario también tenga ese poder de curar la información que tienes a la mano, disponible. Y ahí eso nos lleva al algoritmo, nuevamente, que mucha gente también sataniza. No, es que pierdes tiempo en TikTok. Depende de lo que estés viendo. Y el algoritmo va a saber exactamente qué es lo que te interesa. Y si tú consumes basura, te va a seguir dando basura, ¿no? Pero si tú estás consumiendo cierto tipo de contenido, te va a seguir dando cada vez más ese tipo de contenido, ¿no? Entonces, somos también como nuestros propios curadores. Y volviendo ahora sí a tu pregunta, pues, ¿qué sería de nuestra sociedad sin el acceso al conocimiento? Pues obviamente habría una ignorancia generalizada, no tendríamos referentes, no tendríamos a dónde voltear más que a lo mejor nuestra realidad inmediata. También decía Manolo, o sea, para aprender de arquitectura y vivirla e internalizarla, hay que viajar, pero volvemos a lo mismo. Y por eso el éxito de Internet. No todo el mundo puede viajar, no todo el mundo tiene acceso, o a lo mejor sí, pero no a todos lados, o no todas esas obras que quieres conocer. Entonces, estas herramientas que nos van llevando con realidad virtual, con cada vez mucha más tecnología que te hace sentir dentro de, pues hay que acercarla, ¿no? Porque todo el mundo tiene el derecho, tenemos el derecho al conocimiento, a la información, pero bueno, pues hay que ahora sí que agarrarnos de esas tecnologías que nos lo permiten, ¿no? Porque obviamente seríamos una sociedad rezagada, no avanzaríamos sin el conocimiento, no llegaríamos muy lejos más que a nuestra realidad inmediata y pues era lo que pasaba antes, ¿no? O sea, cuando ya estaba descubierta un montón de cosas en el viejo mundo, pues aquí cuánto tiempo nos tomó descubrirlas, ¿no? Entonces, yo creo que los referentes históricos, los referentes actuales, contemporáneos, incluso los errores y las malas prácticas, nos deben de ayudar a una mejor práctica, a enriquecer la disciplina y sobre todo creo que para lo que es muy bueno, yo creo, para los alumnos y en el proceso creativo también de un arquitecto, de un diseñador, de cualquier creativo, es no perder tiempo en lo que no es necesario, ¿no? De repente, a lo mejor la parte de la investigación y del análisis, o como decía Manolo, algo que ya está descubierto, alguien ya sabe de cuánto por cuánto debe de medir el cajón de estacionamiento, ya no pierdas tiempo, no vayas a medir, o sea, ya se sabe, o sea, enfocarnos en esa parte del proceso creativo que es la más importante o la más interesante o la más retadora de tu proyecto, que a lo mejor estar investigando cosas que ya se saben, ya están ahí y solamente acceder a la herramienta correcta, ¿no? Bueno, pues sí. Digo, estamos haciendo todas estas, como que estamos respondiendo desde un lugar medio apolítico, o sea, sin pensar que quién moldea, ¿no? O sea, cuáles son las tendencias, de contenidos que hay, que se pueden, digo, de los miles de datos contenidos en la web, o cuáles son los contenidos a priori que alimentan una plataforma como el ChatGPT, etcétera. Pero bueno, creo que los acercamientos son válidos y vamos a seguirle ya con la última pregunta que le hicieron a la mesa, que fue, si los avances en el conocimiento se paran sobre los hombros de nuestros antecesores, bueno, va un poco por ahí. ¿Quién modela la mente de los creativos del presente? ¿Cuáles son las influencias más claras y el rumbo que toma el arte, el diseño y la arquitectura? Yo creo que, así como acabo de decir, falta hablar de muchísimas cosas que complejizan mucho la reflexión y pues en este renglón específico son los sistemas y los circuitos de legitimación, etcétera, ¿no? Pero no sé quién quiera responder primero, pero me gustaría saber qué piensan de esto. O sea, yo creo que estamos hablando de lo mismo, ¿no? De cómo se trasciende, de qué manera, cómo se construye, hacia dónde va, etcétera. Pero si quieren responder a esta
como esta pregunta, ¿quién modela la mente de los creativos del presente? Pues obviamente la modela todo tu entorno, o sea, bueno, los creativos, a mí me gusta mucho enfocarme en los estudiantes que están en formación, porque son justamente más moldeables, ¿no? Es en esa etapa en la que empiezas a descubrir qué es lo que te gusta, qué es lo que te interesa, para qué eres bueno, y tienes un montón de estímulos, ¿no? A lo mejor un creativo que ya tiene 20 años de trayectoria ya tiene como muy claro cuáles fueron sus referentes o sus referencias y cuál es su estilo. Pero yo creo que los creativos en formación son esponjas que están absorbiendo conocimiento constante que viene desde su entorno inmediato, que es obviamente la universidad, la academia, y creo que la academia tiene una responsabilidad bien grande. Y yo sé que estoy en una academia, pero que siento que la tecnología va más rápido que las actualizaciones de los programas, que las actualizaciones de las materias, incluso el plantel, o sea, no sé, como los académicos, etcétera. Necesitamos ir evolucionando junto con ellos, porque muchas veces están aprendiendo y están tomando referencias, muchas veces afuera o más veces fuera de que dentro de, ¿no? Y eso a nosotros que fuimos la generación de la transición, o sea, de los libros al internet, todavía lo que el profesor te decía eso era, ¿no? O sea, él era el que sabía. Y entonces no había lugar a cuestionamiento. Y ahorita ya, y ya me lo dirán ustedes, pero seguramente un montón de alumnos les cuestionan todo. O sea, ya les cuestionan todo y les dicen, oigan, es que yo vi, yo leí, yo aprendí esto. Entonces, creo que ahí hay como una gran responsabilidad entre todos aquellos que estamos moldeando. Por ejemplo, en nuestro caso, específicamente tanto Art Daily como Design Boom, siempre hemos tenido una línea editorial como muy neutra, sin un sesgo muy específico, sino más de facts o de hechos, en donde damos también esa libertad de que tú elijas si esto es un referente, que a ti te parece que esto es algo bueno, que esto es algo valioso, para que tú lo internalices y de alguna manera trabajes en él o no. Entonces, no sé, yo creo que es todo, o sea, todos estamos de alguna manera moldeando a las mentes creativas, todos, o sea, nosotros mismos y todos a nuestro alrededor. Sí, yo creo que como nunca en esta época de nuestra vida, todos los jóvenes y nosotros mismos tenemos a nuestro alcance una cantidad de estímulos visuales que moldea nuestra manera de crear, pues desde luego todas las redes, todo Pinterest. ¿Cuántos no conocemos que la señora llega y dice como esto, ¿no? Este tablero de imágenes que está influyendo tanto en los jóvenes y en nosotros también. Digo, todo el mundo tenemos nuestros tableros por ahí de nuestro wishful thinking, pero si pensamos, por ejemplo, que hace 500 años en el descubrimiento de América, en cerca de 70 años se hicieron más de 400 edificios muy parecidos porque traían el tratado de Cirlo, el libro cuarto. Y todo el mundo sacó copias. Volviendo al tema del libro, ¿no? Una publicación influyó tanto en los dominicos, en los franciscanos, en los agustinos. Con un solo libro, que sacaron muchas réplicas, pudieron así generar los edificios de la primera etapa, ¿no? De los primeros 100 años, 400 edificios eran muy parecidos. Y no porque los talleres locales de cada pueblo tuvieran un arquitecto, tampoco los que venían de España eran arquitectos. Todo el mundo se fijó y trató de imitar estas gráficas, o sea, en un libro se basaron para hacer estos conventos que ellos ni siquiera habían visto nunca construidos y tuvieron que hacer bóvedas y nervaduras basándose en las gráficas de un libro. Entonces ahí sí podríamos decir que hay un conocimiento estandarizado. Hoy en día, con todos los estímulos que tenemos de todo el mundo, en este momento en ArchDaily puedo ver que acaban de hacer una construcción en Vietnam que acaban de inaugurar ayer y nos estamos enterando todos aquí en Guadalajara. Y podemos inspirarnos de ella porque mira, conservó el patrimonio y se integró bien al contexto. Me inspira a yo hacer lo mismo aquí en Santa Teresita, ¿por qué no? Va a estandarizar
nuestra manera de hacer las cosas? Probablemente no, porque nuestro clima es diferente, nuestros sistemas constructivos son diferentes, nuestra legislación es diferente. Entonces yo sí pienso, ¿quién moldea nuestras mentes? Pues todo el mundo, y creo que es una etapa súper interesante porque ahora con la inteligencia artificial, pues vienen cosas increíbles, como el internet, como todo, o sea, y como bien dijo hace unos momentos Vanessa, pues si el algoritmo sabe que si te gusta consumir basura, te va a seguir dando basura. Si sueles buscar fuentes que aporten más conocimiento, te va a dar más de lo bueno. Entonces, pero sí, estamos ante un gran reto, creo que estamos empezando a vivir momentos muy interesantes de nuestra vida. ¿Cómo vamos a quitar la paja de todos esos estímulos y tratar de buscar y encontrar lo que queremos sin perdernos en el camino? Sí, la verdad que la frase esta de Jean de Salisbury, que es el que nos apoyamos sobre los hombros de gigantes, ¿no? Para ver más lejos, es bien cierta. Esa frase se le suele atribuir a Newton, porque aparece en una carta. Newton obviamente no citó sus fuentes. Y en el tema de la academia, tenemos un cierto problema con la cita de las fuentes, ¿no? Yo siempre he dicho de broma, bueno, a lo mejor no es tan de broma, que si me dan un poquito de tiempo, soy capaz de decir de quién se copió este arquitecto, ¿no? Y eso no es malo, es que así es como se trabaja en el mundo de la arquitectura y prácticamente en todos los campos del saber. Nos vamos apoyando sobre los hombros de gigantes, ¿no? Al menos, si no eran gigantes, estaban antes que nosotros. En el caso de la información en Internet, el problema es que las primeras páginas no suelen ser las mejores. Es decir, ahí tiene que haber un ejercicio de búsqueda que no sé si los que aprendimos a buscar metidos en los archivos, ¿no? Que era aquella cosa tan polvorienta, ¿no? Adquirimos una cierta práctica en el saber buscar, porque el exceso de información también produce problemas, ¿no? Lo produce la escasez, pero también el exceso. Y el problema del Internet es que hay un exceso de información no mediada. Y hablando del caso de los estudiantes que no están todavía suficientemente maduros, si no tienen un pensamiento crítico no necesariamente excelentemente armado, pero si no tienen ese pensamiento crítico, les cuesta mucho trabajo decidir a través de un análisis que sí, que no, o que también. Ese yo creo que es el problema en el que estamos metidos en la academia también en este momento, ¿no? Dar herramientas para poder generar un cierto pensamiento crítico acerca de cómo buscar y cómo encontrar de una mejor manera. Para esto no tenemos demasiadas ayudas. La red no nos da ayuda. Por lo tanto, digamos que estamos sin red. Un chiste malo. Para poder tomar este tipo de decisiones, ¿no? En el caso de la arquitectura, el problema con el que creo que nos encontramos, si vemos el índice del libro de Juhani Pallasmaa, Los ojos de la piel, lo tengo aquí, lo tengo apuntado porque me parece muy interesante, ¿no? El índice dice, primero, arquitectura retiniana. Todo el conocimiento de la arquitectura que tenemos a través de la red es puramente retiniano. Solo aprendemos a través de una mirada sobre algo que es bidimensional. Aunque se trate de un 3D, etcétera, aquello que estamos viendo es bidimensional. Pero los capítulos continúan. El espacio oral, la materialidad, el tiempo, la intimidad acústica, los espacios del olfato,
la forma del tacto, el sabor de la piedra. Cuando todo esto, la red lo permita, entonces diré, bueno, estamos ante un instrumento que en el caso de la arquitectura pues puede ser interesante. Pero es que todo lo que tiene que ver con las sensaciones, con lo fenomenológico del objeto, todavía no está. Es decir, la información proviene de datos y el datismo, como dice Han, puede ser un peligro. Es decir, confiar excesivamente en el dato y no en lo subjetivo, en los sentimientos, en los sentidos, en el juego de los sentidos, que está también detrás del conocimiento, puede ser un peligro. ¿Eso qué significa? Pues entonces nos olvidamos de Internet, nos olvidamos de la inteligencia artificial. No. Pero se trata de delimitar el ámbito en el que nos puede ser útil. Pero hay otra buena parte del ámbito de la arquitectura en donde creo que no nos es útil. Al contrario, nos hace confiar excesivamente en el ojo, en la mirada, no en la mirada, en la vista, porque la mirada es un ojo inteligente, y la arquitectura no está para ser mirada. Eso lo han dicho siempre los grandes arquitectos. La arquitectura está para ser habitada. Manolo, 100%, esto es una total realidad, pero eso también nos pasa con los libros. O sea, desafortunadamente sigue siendo una mirada bidimensional también en los libros. O sea, si hablamos específicamente de la arquitectura, entonces nos limitaríamos a solo cuando tenemos la oportunidad de conocerla. Entonces yo creo que aquellas herramientas que nos permitan ese acercamiento o cualquier tipo de acercamiento vale la pena. A lo mejor no va a ser como la full experiencia, pero algo vamos a aprender, ya sea de los libros, ya sea de las redes, de Internet, hasta que tengamos la oportunidad de vivirlo, ¿no? Ahí sí la arquitectura nos limita hasta que lo podamos sentir. No sé si, no, más bien pensaba que también, no sé si quieran participar y que sea un diálogo entre todos. ¿Alguien tiene algún comentario? Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta para todos. También puedes participar, Claudia. Me interesa saber, ustedes que conviven con mucha información y pues más en estas eras, ¿cuáles son, no sé si decirlo, parámetros, valores o criterios con los que se decide publicar o legitimar algún conocimiento contemporáneo, muy, muy nuevo? Si es muy, muy nuevo, va para ti, porque yo publico patrimonio. Sí, de acuerdo. Sí, bueno, en nuestro caso muy particular, efectivamente hay criterios que siempre se cuestionan porque pueden ser muy subjetivos, ¿sabes? De repente como lo atractivo, bonito, estéticamente bello, siempre va a ser subjetivo y siempre es muy, muy cuestionable. Entonces nosotros siempre apelamos a que ese proyecto te enseñe algo. En este caso, efectivamente, como mencionas, en estos tiempos de tanta inmediatez y de una gran cantidad de información. Nosotros, por ejemplo, recibimos proyectos, cientos de proyectos al día y publicamos aproximadamente 20 al día, o sea, casi uno por hora. O sea, eso es abrumador, ¿sabes? Puede llegar a ser abrumador, es muchísimo contenido y entonces dices, ay, ¿y todo es bueno que lo publicas? Claro que no, o sea, rechazamos muchísimo, pero a veces alguien puede ver una obra y dice, ¿y esa qué? O esa por qué? No le veo mucha relevancia, ¿no? Y es como, lo que pasa es que con que encontremos un factor, un aspecto que te enseñe algo, ya sea, no sé, el reto que tuvo el arquitecto por el tipo de terreno que tenía y cómo abordó ese tipo de terreno, a lo mejor el resto no te enseña mucho, pero tiene algo en particular, o la utilización de cierto material de la región, o cierto material que normalmente se utiliza para una función, se utilizó para otra y entonces nos enseñó algo, cómo se solucionó algo. Si te enseña algo esa obra en nuestro caso, en nuestro criterio, vale la pena que se publique. Entonces, ese sería muy en particular de Art Daily.
Yo publico patrimonio, pero, pero de cualquier manera, sí también de repente nos llegan manuscritos, textos. En la Feria del Libro llega gente con carpetas y de repente dice, oye, ¿no te gustaría publicarme esto? Claro, lo leo, y ya dictamino, porque al final de cuentas mi editorial, pues es propia y yo pongo dinero, invierto, pensando que este libro no solo va a difundir conocimiento, pero como no soy Carmelita Descalza y también tengo el mal gusto de que me den ganas de comer, entonces claro que intento recuperar mi inversión. Entonces tiene que ser un libro que no solo aporte, sino que sea atractivo y que yo piense que se va a vender. Si no, no invertiría en él. Y llegan muchos manuscritos en los que no le veo algo que aporte conocimiento, porque incluso hay algunos que aportan mucha información y a lo mejor no están muy bien escritos, pero no me importa porque nosotros tenemos también correctores de estilo y les ayudamos a enderezar las cosas que pudieran estar, que la narrativa a lo mejor le falta algo de punch y nosotros le ayudamos. Pero ¿en qué me fijo? Desde luego que sea una información que nos esté aportando. Checo siempre las fuentes, desde luego. O sea, ¿en qué te basas para decir esto? Por ejemplo, les quiero comentar, este libro que hicimos en coedición aquí con la ESARC, el de Neogótico, en Jalisco, fue de un señor que llegó a la Feria del Libro con una maleta y tenía así como 5 carpetas y dijo, tengo esta investigación sobre el neogótico en Jalisco. Y sacó como 5 carpetas. Él esperaba que hiciéramos un librote así y dije, no, a ver, déjame leerlo y lo vamos a ver. ¿Te acuerdas? Que lo estuvimos revisando y la verdad es que tenía una información súper valiosa, datos muy fidedignos, tenía una foto de Adamo Boari, que nunca me dijo, esta es inédita, es una foto de Adamo Boari en Jalisco, que ahora ya la he visto en varios lados, de hecho ya salió en la portada del libro de Adamo Boari. Entonces, este señor que es catalán y que no sé por qué razón se empezó a enfocar en estudiar el neogótico y se dio cuenta que en Jalisco, en el occidente de México, están los mejores ejemplos, pues fue una gente que conocí así en la feria y ya revisando su información, cuando te das cuenta que estás aprendiendo mucho, que tiene unas fotografías increíbles, que tiene una cantidad de contenidos de los edificios que tú conoces, pero que nunca sabías cómo fue y te comparte cartas. Es que este señor, este obispo le encargó a esta persona que hiciera esto y además te comparte, no sé cómo lo hizo, pero te comparte las copias de las cartas de archivos que muy bien fundamentadas, por supuesto, que a ver cómo le hacemos, ¿verdad? Pero lo sacamos. Y de repente, bueno, pues llegan muchos manuscritos pues que no nos interesa, y lo detectas muy rápido. Yo estuve trabajando en una editorial 6 años y a mí me encargaban que yo recibiera los manuscritos y me decían, si a la página 50 no te he enganchado, es que no vale la pena. Y bueno, no tomo eso como regla. Intento verlo completamente porque también tengo que saber decir que no y por qué no lo vamos a publicar. No tengo una metodología específica y casi muchos de los libros que hacemos nosotros no es porque nos llegue el material, es muy raro. Normalmente nosotros buscamos quién desarrolla un material. ¿Hace falta un libro sobre este tema? Vamos a buscar quién lo hace. Oye, ¿me puedes desarrollar esta ruta, esta investigación de estos edificios, de este personaje? Normalmente nosotros buscamos quién haga la información más que nosotros esperar que llegue un buen documento, que por cierto ahorita me llegó uno buenísimo de la historia de la nomenclatura de Guadalajara y son de esos que te enamoras y dices, bueno, sí, lo vamos a hacer, a ver dónde sacamos el dinero después. Pero sí, no tengo un recetario, pero influye mucho que lo leas y realmente estés aprendiendo algo y quieras que todo el mundo lo lea y que se emocione igual que tú. Esa es normalmente la metodología. Bueno, yo creo que te estamos hablando de libros por la Feria del Libro y eso, pero creo que esa pregunta que hiciste es una pregunta que hay que hacerse siempre. O sea, es porque estás hablando de la legitimación y de los circuitos de legitimación y eso es súper importante como para ver por dónde van los tiros, ¿no? Hay muchísima gente que está enojada con la inteligencia artificial porque dice que las primeras programaciones tienen una tendencia, o sea, tienen un sesgo, ¿no? Bueno, pues sí, a lo mejor sí, entonces habría que ver quién, o sea, quién es el dueño del circuito, quién está provocando qué tipo de legitimación y por qué. Y puede ser política, puede ser estética, puede ser... Y es en todos los campos, en la moda, en el arte, en el interiorismo, en la arquitectura. Entonces, creo que esa es una pregunta interesante de todos los días, ¿no? Saber, bueno, si yo me quiero colar ese circuito, ¿quién maneja? O sea, ¿quién es quien está
manejando qué, ¿no? Digo, por decir algo, si quieres ser parte del circuito o si no quieres ser parte del circuito, ¿no? O sea, creo que las respuestas ahí son súper interesantes. Y en el caso de la pregunta de los alumnos y de la moldeada de las mentes, creo que lo que está pasando es que lo vertical, o sea, lo de yo sé todo y te lo voy a pasar a ti en este ejercicio de profesor-alumno, o sea, de una cosa súper vertical, se está haciendo horizontal. Entonces, lo que más o menos tenemos es más o menos experiencia, ¿no? Que es un poco el ejemplo más claro, creo que tiene que ver cuando somos niños, ¿no? No es que no seas un adulto completo, o sea, un ser humano completo, lo que pasa es que no tienes experiencia. Y bueno, y falta que te desarrolles, que tu cerebro se desarrolle por completo, ¿no? Pero es eso, o sea, las experiencias empiezan a ser horizontales, no verticales, porque todos estamos en un ejercicio de aprender y de hacernos de más herramientas continuamente, pero nuestra experiencia, pues bueno, habla desde otro lugar, ¿no? Habla desde lo sensorial quizás, y no nada más sobre los datos, por ejemplo, ¿no? Como tú decías. ¿Alguien más quiere hacer algún otro comentario? Buenas noches, hola, hola. ¿Sí me escuchaba? Bueno, yo tengo como un par de preguntas que acabo de hacer. Entonces, como conclusión, sí es importante todo esto de la difusión. Entonces, ¿faltaría una plataforma más directa para ello? ¿O qué faltaría para invitar a alguien a educar el ojo, por así decirlo? En este caso del patrimonio, o invitar a ser un poquito más crítico, por ejemplo, a toda la juventud. Porque, por ejemplo, una vez en un viaje de estudios a la Ciudad de México fuimos a Ciudad Universitaria y se quejaban de que no, pues, ¿qué hago aquí? Esto no tiene nada que ver con arquitectura. Y así como de que no manches, estás en la Ciudad Universitaria, en la UNAM. ¿Cómo invitarías a alguien? O sea, ustedes que saben mucho, faltaría una plataforma más directa, ya sea transformar los libros a videos o algo así. En tema de patrimonio, desde luego que hay que saber de historia. O sea, en el tema de Jalisco y temas de libros de patrimonio, es fundamental que las escuelas, y no diría solo las de arquitectura, yo creo que es una materia que deberíamos de tener todos, aunque estudies lo que estudies, el conocer la historia de tu región. Porque ahí perfectamente vas a detectar cuando hace falta algo o cuando hay una oportunidad o cualquier tema. Dices, oye, nadie ha escrito de esta corriente arquitectónica, por decir. Y para poder detectarlo, pues necesitas tener esas herramientas que es saber de la historia de tu región. Esa materia yo creo que es fundamental y todos de cualquier background deberían de saber historia de la región. Para empezar. Y los arquitectos, desde luego, conservación del patrimonio. No es una materia obligatoria en este momento en las escuelas de arquitectura. Es increíble que en muchas, aquí en les Arc sí la tienen obligatoria, pero en muchas escuelas es optativa. Y ya hoy en día que toda la ciudad está prácticamente construida, los arquitectos cuando salgan a trabajar les va a tocar construir en lo construido. Por tanto, es indispensable conocer la historia, la ciudad, los barrios, las corrientes arquitectónicas, los personajes, los protagonistas, todo esto para que cuando tomen decisiones a la hora de intervenir en un edificio, pues lo hagan de la manera más sensata, sustentable y sensible al patrimonio. Entonces, no deja de ser conocimiento, desde luego hay plataformas y que van a complementar los estudios que ya tenga cada quien en la universidad. Y también, como siempre, cada quien va buscando sus herramientas para aprender. Eso ya sí es ahora sí que una lucha individual. Yo creo que herramientas más directas, yo te diría que no puede haber, pero siempre va a haber. O sea, siempre va a haber innovaciones, siempre vamos a encontrarnos una nueva sorpresa tecnológica que nos va a enriquecer las experiencias. O sea, eso va a seguir sucediendo, pero yo creo que va más allá. En mi caso, creo, o con la experiencia que tengo de lo que los usuarios consumen, los contenidos que publicamos, son también los intereses. O sea, yo a lo largo de todos estos años, si algo he entendido, aprendido e interiorizado, es que la carrera de arquitectura es una de las más completas. O sea, como que tiene muchísimas disciplinas dentro de la disciplina misma. Que este personaje
como todopoderoso, como Luis Barragán, que él hacía todo, ¿sabes? Diseñaba arquitectura, la iluminación, pero el paisajismo, pero el mobiliario, pero esto prácticamente ya no existe. Este arquitecto, el que yo todo puedo, ya no existe. Lo de hoy es la interdisciplinariedad, es lo colaborativo, es, ok, a mí me gusta la arquitectura y me apasiona la arquitectura, pero en realidad, ¿para qué soy bueno? ¿No? O sea, en realidad a lo mejor lo mío es precisamente capturar la arquitectura. Entonces yo quiero ser fotógrafo de arquitectura y me voy a especializar en eso y voy a educar mi ojo. Y entonces de esto es de lo que quiero consumir información para aprender y especializarme. Y pues claro, a lo mejor puede pasar que alguien va a Ciudad Universitaria y no le encuentra el valor porque a lo mejor pues también sus intereses están por otro lado. O sea, de repente, claro, a mí patrimonio también me parece que es canasta básica, pero a lo mejor va a haber un arquitecto que egrese y nunca le va a tocar o intervenir patrimonio construido. Entonces va a decir, esa carrera, esa materia, ¿para qué la tuve? ¿No? Entonces yo creo que aquí, qué bueno que existan un montón de plataformas alternativas para que tú complementes siempre tu formación, o aunque no estés en formación, digo, siempre estamos en formación constante, ¿no? Y entonces te enfoques en lo que verdaderamente a ti te interesa y en lo que te quieres desarrollar, y no podemos ser buenos ni expertos en todo. O sea, yo de eso sí estoy completamente segura. Hay tantas subdisciplinas o ramificaciones dentro de la carrera que además cada día salen nuevas, y además con todo el tema sustentable y todo el tema de tecnología y todo, es como imposible saberlo todo, ¿no? O sea, mejor me especializo y creo que seríamos arquitectos más felices también. Yo creo que el lugar donde puedes aprender a mirar la arquitectura, donde deberías poder aprender, es, entre otros lugares, en una escuela de arquitectura. Es decir, tus profesores no están para darte todo el conocimiento que existe acerca de un tema, porque eso está en la red. Sabiendo buscar, encuentras. Lo que no está en la red es la posibilidad de poner en relación una cosa con otra. Los algoritmos, es decir, quienes hacen los algoritmos, que son unos tipos mal pagados, metidos en los sótanos de las empresas de este tipo, todavía no han sido capaces de poner en relación. Y resulta que los arquitectos somos especialistas en poner en relación. No sabemos nada. Yo siempre digo, medio de broma, que los arquitectos somos como los patos, ¿no? Los patos nadan, caminan, vuelan, pero todo lo hacen mal. Los arquitectos un poco así también. Pero lo que sí hacemos, y hacemos muy bien, es componer. Y componer no es otra cosa que poner en relación. Componere, son las dos palabras romanas, ¿no? Poner en relación. Y esa puesta en relación se aprende en las escuelas de arquitectura, precisamente. Entonces, el problema de las escuelas de arquitectura, que todavía son demasiado vitruvianas, ¿no? La construcción por allá, el proyecto se da por allá, historia a otros que no conocen a los de proyectos, y al final el resultado es un resultado muy deslavazado. Nunca se ha producido ese proceso de composición del saber, que es el que te va a permitir luego apreciar con mirada crítica la arquitectura que vale la pena. Y aprovecho que no pude responder la pregunta de Bárbara antes. Creo que fue el Colegio de Arquitectos de Cataluña el que daba un premio a la mejor obra de arquitectura construida en Cataluña, pero pasados 15 años. Es decir, la obra no era a la de ese momento, la que sale publicada en todas las revistas cuando todavía están los andamios colocados, sino es cuando se ha habitado. ¿Qué pasa después, no? Porque hay un libro excelente, me parece uno de los mejores libros últimos publicados, que se llama Architecture Depends, de Jeremy Till, que ya se está traduciendo, te perdiste la oportunidad. Y
Y ahí dice con mucha razón Jeremy Till, y eso no está en la red, por eso son importantes los libros también, que la arquitectura es contingente. Es decir, los arquitectos, seguramente los arquitectos somos los únicos profesionales en el mundo que creemos que podemos controlar el futuro. Y a eso lo llamamos proyecto o composición. Y creemos que podemos controlar el modo de habitar de la gente con nuestro ejercicio profesional. Pero la realidad es contingente, es decir, que las cosas pueden ser de otra manera, y siempre lo son. Por eso es muy interesante no capturar la obra recién hecha, recién terminada, todavía con la pintura fresca, todavía no habitada, sino esperar un poquito de tiempo, tener la suficiente paciencia para luego poder hacer el análisis crítico, arquitectónico. No simplemente edificatorio, sino arquitectónico, porque ya se ha habitado. ¿Cómo hacer eso? Ahí ya, eso otro día. Pero es que a los arquitectos no les gusta que los usuarios se apropien de su obra maestra, ni Dios lo permita. Bueno, sí, ya no hay otro comentario. ¿Sí? Hola, buenas noches. Bueno, yo complementando un poco lo que decía nuestro compañero, yo siempre he pensado que, bueno, he escuchado siempre que el arte, para comprender el arte hay que comprender la historia, ¿no? Entonces yo siento que la arquitectura es lo mismo. Bueno, aparte, la arquitectura es un arte. Entonces, yo siento que al momento de que uno se pone a leer, uno empieza a comprender el contexto político, social y demás, es cuando empieza a comprender qué es lo que se estaba haciendo en ese momento, ¿no? O sea, por qué se pintó de esta manera, ¿no? Es como la historia del azul en la pintura, se sacaba de la lapislázuli, bueno, en algunas regiones, y era muy costoso sacar bueno, pagar lapislázuli. Muchas veces, bueno, hay registros, según yo, tengo entendido, que hasta lapislázuli era una forma de pago para los artistas. O sea, como de, es un pigmento tan difícil de conseguir que esta es tu forma de pago, ¿no? Digo, un poco bueno, no sé si lo complementé, pero siento yo que saber un poco del contexto de todo lo que está pasando es lo que hace la arquitectura un poco más, como cómo poderla identificar o catalogar, por así decirlo. Ajá, un poco aprender de si va más allá o si solo se quedó ahí. Y otra cosa que quería comentar, que es acerca de lo de la casa Parra Ortiz. No sé si sepan, digo, si están aquí, yo me imagino que les interesa, obviamente. Mañana va a haber en la Secretaría de Cultura de Jalisco, va a haber una conferencia, bueno, una mesa de diálogo también a las 5, por si quieren ir. La verdad bueno, siento yo que estamos obligados a ir. Más que nada eso era lo que quería decir. ¿Algún comentario que ustedes quieran hacer para cerrar? Bueno, hay muchas maneras de tratar la arquitectura. Nosotros, más que ladrillos, en el caso de los editores, pues trabajamos con organizar, salpimentar las palabras, las narrativas de otros para ponerlas en su mesa y que las puedan degustar mejor. Complementando lo que decían los dos compañeros, desde luego que saber los contextos, disfrutas más el resultado o el edificio, su historia, si sabes el contexto en el que se hizo, ¿no? Y lo que costó, quién lo hizo y por qué lo hizo así. Entonces, todo eso es lo que nosotros también, más que trabajar con ladrillos, pues trabajamos con esas palabras que ponemos en papel y tinta para que llegue más lejos. Y como editores que somos. Entonces, felicito a la ESAR que tengan la idea de organizar, creo que la primera feria del libro de arquitectura, no sé de otra, y creo que nos estemos involucrando todos
en temas de arquitectos o artistas o creadores, que son las escuelas que hay aquí, con temas de libros, me parece o sea, un objetivo, pero de verdad de aplaudir. Los felicito por ello y supongo que esta mesa también que tiene que ver con libros es por eso, así que pues felicidades y muchas gracias. No tengo más que decir, pero seguramente tú sí. Pues, ¿qué podría ser? Yo creo que pues que qué gusto que estamos en una era en la que tenemos a la mano tecnología. Tuvimos los libros, seguimos teniendo los libros, ahora tenemos el internet y las plataformas, y solamente que seamos como muy responsables y muy conscientes de qué es lo que hacemos con la información, que seamos críticos, que seamos capaces de desarrollar ese pensamiento crítico y reflexivo de qué es lo que estamos consumiendo y para qué me sirve. Y nada, qué maravilla que estamos en esa era de accesibilidad de la información. Felicidades a ESARC. Me voy a apoyar en algo que comentaste al principio, cuando empezaste a hablar sobre el tema de la historia. Muchas veces se nos ha preguntado, bueno, ¿para qué sirve la historia de la arquitectura en una escuela de arquitectura, ¿no? Incluso hubo, y todavía hay escuelas de arquitectura en donde la historia desaparece, ¿no? Sucedió en la Bauhaus y sigue sucediendo en algunas facultades, ¿no? Cuando hacemos arquitectura en el presente. Pero el presente no lo podemos entender, no lo podemos comprender sin el pasado. Pero no para repetirlo, para conocer el presente. Y lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para el futuro. Es decir, siempre recuerdo la imagen del Angelus Novus, ¿no? de Paul Klee, en la lectura de Walter Benjamin, ¿no? En donde se ve la figura del ángel mirando hacia atrás, hacia el pasado, pero siendo empujado por el viento del progreso que lo lleva hacia el futuro. A mí me recuerda a una imagen de un arquitecto. Es decir, estamos en el presente, miramos para atrás, pero el viento nos empuja al futuro, que es lo que se llama proyecto. Pero hay que mirar hacia atrás. Entonces, esa es la misión de la historia de la arquitectura. Y por eso hay que tenerla presente y no hay que destruirla. Yo me traje este libro para contar una cosa que ya no procede, pero Victor Hugo, que fue el autor de Nuestra Señora de París, antes escribió un texto que se llamaba Guerra a los demoledores, en donde él proclamaba la guerra a aquellos arquitectos que restauraban supuestamente edificios medievales cuando realmente lo que estaban haciendo era destruyéndolos. Y luego eso lo vuelve a explicar en este libro. Este libro, por cierto, es una de las mejores teorías de la arquitectura del siglo XIX y de la restauración, de la intervención en el patrimonio. Lo que pasa es que nunca se habla de eso, ¿no? Ah, sí. Sí. Es verdad. Y el otro lo traje para otra cosa que tampoco voy a contar. Pero esto lo aprovecho y lo dejo para una próxima conferencia. Entonces, yo creo que los que escribimos libros, que a veces escribimos acerca de cosas que nos interesan y que creemos que interesa a los arquitectos y urbanistas en el presente, realmente manejamos mucho la historia. Porque la historia nos da fundamentos para poder pensar en el presente. No podemos irnos al pasado, eso no se puede hacer, pero es que al escribir desde el presente, entendemos el pasado y entendemos el presente. Y yo creo que ahí estamos unos cuantos. Bueno, pues les agradezco mucho. Gracias por haber estado y muchas gracias por la invitación.